Ginebra, 10 de septiembre de 1898. Pleno día, junto al lago Lehmann, la emperatriz Isabel de Austria, una figura ya casi legendaria, va caminando hacia el embarcadero. ¿Sí? Y de repente, un hombre parece tropezar con ella. Un momento muy confuso. Sí, un supuesto tropiezo. Ella se levanta, quizá algo molesta, y sigue hacia el barco. Pero claro, no tiene ni idea de que ese tropiezo pues acaba de sellar su destino. Es que es un inicio de magnicidio muy extraño, ¿verdad? No hay un disparo, no hay una agresión clara a primera vista. Nada. El atacante Luigi Luccheni, un anarquista italiano, pues resulta que no llevaba un arma, digamos, convencional. Ah, no. ¿Qué usó entonces? Pues mira, usó una herramienta muy humilde pero convertida en un arma letal. Una lima. ¿Una lima? Sí, un arma totalmente improvisada. Él mismo dijo que era porque no tenía dinero para comprar un estilete. ¿Qué? ¡Qué turbio! Y aprovechó el momento, ¿no? Cuando ella se tapaba la cara. Exacto. Ella solía usar una sombrilla para evitar que la reconocieran o la miraran, y él aprovechó ese instante. El ataque fue rapidísimo, casi sigiloso. Ella cae, pero la ayudan a levantarse. Parece un susto, ¿no? Poco más. Sí, tanto que camina casi 100 metros. 100 metros. Sí. Hasta el barco de vapor, el MSGNB, nadie, absolutamente nadie, sospecha la gravedad de lo que ha pasado. Y entonces ya en el barco. Ahí es donde todo cambia. A bordo, Sisi pierde el conocimiento, se desmaya. Uf. Su dama de compañía, la condesa Staray, le desabrocha el vestido para que pueda respirar mejor, lo típico. Y es Elí cuando lo ve. ¿El qué? Una manchita minúscula, una pequeña mancha de sangre oscura en el corpiño. Casi nada. Madre mía. ¿Y ella llegó a decir algo más? Pues sí, recupera la conciencia un brevísimo instante, lo justo para preguntar qué ha sucedido. Fueron sus últimas palabras. ¿Qué final? Se desvanece otra vez. Y es entonces cuando la condesa, claro, le dice al capitán quién es realmente esa pasajera. El barco da media vuelta y regresa a toda velocidad al puerto. Pero ya era demasiado tarde, imagino. Demasiado tarde. La llevan al Hotel Bauribash, donde se alojaba, pero muere al poco tiempo. Y es la autopsia la que revela la precisión macabra del ataque. A ver, cuéntame, ¿qué descubrieron? Pues que la lima había entrado 8,5 centímetros. Había fracturado una costilla, perforado el pulmón, el pericardio y el ventrículo izquierdo del corazón. Directo al corazón. Pero, ¿cómo pudo caminar sin metros con una herida así? ¿En el corazón? O sea, no tiene sentido. Ahí está una de las claves más trágicas y extrañas de todo esto. La explicación es una combinación de dos cosas. El arma y la ropa. ¿La ropa? Sí. La herida externa era minúscula, como te decía. Pero sobre todo, Sisi llevaba un corsé. Y no un corsé cualquiera. Uno extremadamente apretado. Claro. Y ese corsé, sin querer, actuó como un tapón, como una contención. Frenó la hemorragia interna que se fue acumulando dentro del saco pericárdico, la bolsa que rodea el corazón. O sea, que el corazón seguía latiendo, pero la sangre se acumulaba ahí. Exacto. Siguió latiendo hasta que esa cavidad se llenó por completo de sangre, y eso fue lo que provocó el colapso final, el taponamiento cardíaco. ¡Qué ironía tan terrible! La misma prenda que simbolizaba toda esa rigidez de la corte de la que ella siempre huía. Pues esa prenda le dio esos últimos minutos de aparente normalidad ocultando la herida mortal, una trampa invisible. Increíble. De hecho, la autopsia sugiere algo más. Si Luccheni no hubiera sacado la lima, si la hubiera dejado clavada, ¿qué? quizá, solo quizá, habría actuado como un tapón más eficaz y le habría dado algo más de tiempo. Aunque bueno, el final probablemente habría sido el mismo, pero es un detalle. Ya. ¿Y Luccheni, por qué ella la eligió específicamente? Él buscaba lo que los anarquistas de la época llamaban la propaganda por el hecho. Un acto violento, simbólico para atacar al poder establecido. Vale. Pero su objetivo inicial no era Sisi. Era el príncipe Felipe de Orleans, el pretendiente al trono francés. Ah, ¿y qué pasó? Pues que Orleans se fue de Ginebra antes de lo que Luccheni esperaba. Y él, frustrado, se enteró por un periódico local de que una tal condesa de Hohenems, que estaba en la ciudad, ¿Era Sisi? era la emperatriz de Austria, sí, así que cambió de víctima sobre la marcha. Sus palabras fueron claras. No era una mujer a quien ataqué, sino a una emperatriz. Era una corona en lo que tenía a la vista. Y ella, sin saberlo, digamos que se lo puso fácil. Viajaba de incógnito, buscando privacidad. Pero la prensa filtró que estaba allí. Y encima, fiel a su carácter, ¿no? El día antes había rechazado la protección policial. Dijo que era desagradable. Quiso ir al puerto andando, solo con su dama. Encaja totalmente con ella. Era una emperatriz rebelde, ya lo sabemos, obsesionada con su imagen, con la juventud, pero que odiaba que la vieran en su madurez.
siempre viajando huyendo de Viena, de la corte. Sobre todo después de lo de Mayerling, ¿no? La muerte de su hijo Rodolfo. Claro, eso la marcó profundamente. La sumió en una depresión, en una melancolía constante, buscaba escapar de su jaula dorada, de su papel, y fue precisamente en esa búsqueda de libertad donde encontró la muerte. Es que, visto así, el final de Sisi es como una tormenta perfecta de casualidades fatales. Un arma casi invisible, la muerte retrasada por su propia ropa, un asesino que improvisa a su víctima. Y una emperatriz que justo cuando buscaba el anonimato quedó expuesta en el peor momento y lugar. Terrible. Y aún queda una última sombra, ¿sabes? Lucheni fue condenado a cadena perpetua y se ahorcó en su celda en 1910. ¿Y? Pues que había empezado a escribir sus memorias. Pero se las confiscaron y, según se cuenta, un guardia las destruyó porque estaban incompletas. Vaya. Él siempre mantuvo que había actuado solo. Pero claro, la destrucción de esos papeles deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué podían contar esas memorias? Exacto. ¿Qué había realmente en esas páginas? ¿Confirmaban su historia de lobo solitario o quizás revelaban otros detalles, otras motivaciones? ¿Quizás cómplices? Nunca lo sabremos con certeza. Es el último enigma de este asesinato tan peculiar.